Bueno, como ejercicio vamos a estudiar estas funciones cuadráticas. Como son todas polinomios de segundo grado, por tanto son sus representaciones gráficas van a ser parábolas. Empezamos por la primera. Apartado A. Como el coeficiente principal es 2, ya sabemos que las ramas van a ir hacia arriba. Vamos a empezar por las coordenadas del vértice. Coordenadas del vértice. Acordaros que la coordenada X del vértice, vamos a poner una V debajo, tenía la fórmula menos B partido de 2A. En este caso tengo menos B, 4, partido 2 por A. Es decir, 4 entre 4, 1. Menos B partido 2A. Bueno, para igualar la Y del vértice, la voy a calcular aquí al lado, es igual al valor de la función en la X del vértice. Sustituyo X en la función por la coordenada L, por 1, que es la coordenada del vértice, la coordenada X. Entonces tengo 2 por 1 al cuadrado, 2 por 1 al cuadrado, menos 4 por 1 menos 6. ¿Vale? En donde pone X la función he puesto el valor 1. 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Menos 4 por 1, 4. Menos 6. Esto me sale 2, menos 4, menos 6, menos 10, menos 8. ¿Vale? Muy abajo. Es decir, ¿vale? O sea, lo que ahora mismo tenemos es que en el 1 menos 8, o sea, muy abajo está el vértice. El vértice V está en 1 menos 8. 1 en la X, 8 para abajo. Entonces, el vértice tiene coordenadas 1 menos 8. Apartado B. Y acordaros también que por aquí va a pasar mi eje de simetría, ¿vale? Va a pasar por el vértice. La ecuación de esta recta de eje de simetría es igual que la coordenada de X del vértice. X igual a 1. Esta es la ecuación de la recta. Una recta es vertical, esta es su ecuación. X igual a algo. En este caso, X igual a 1 es el eje de simetría. Siguiente. Cortes con los ejes. Eje X. Vamos a ver, la condición de corte con el eje X, si nuestra parábola va a ser algo así como, va a ir por aquí, va a llegar aquí abajo, ¿vale? Bueno, mejor dibujada, pero bueno. Entonces vemos que va a cortar, este es el eje X, este es el eje Y, vemos que va a cortar al eje X, fijaros, en este punto y este punto. ¿Qué condición es? Pues que la función cuando corta el eje es 0. Aquí la función es positiva, aquí la función es negativa en toda esta parte, pero aquí es 0 y aquí es 0. Justo cuando corta al eje X, la condición es que y o f de x, vamos a poner y o f de x, que es igual a 2x cuadrado menos 4x menos 6, sea 0. Es decir, estamos diciendo, ¿para qué valores de x la función se hace 0? Tengo que resolver esa ecuación. Es decir, cuando y es 0. Bueno, pues resuelvo x igual menos b, 4, más menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 por a por c.
partido 2 por A. Y esto es 4 más menos la raíz de B al cuadrado, que es 16. Menos por menos, más. 4 por 2, 8. 8 por 6, 48. Dividido entre 4. Bueno, 16 más 48, 64. Luego tenemos 4 más menos 8 partido 4. Y me salen dos soluciones. Con el más, 8 y 4, 12, entre 4 a 3. 4 menos 8, menos 4 entre 4 a menos 1. Este punto de aquí sería x igual a 3, y este punto de aquí sería x igual a menos 1. ¿Vale? O sea que ya vemos un poco lo que nos está saliendo. ¿Vale? Siguiente, corte con el eje Y. Fijaros, aquí está el corte con el eje Y. Corte con el eje Y. El eje Y es mucho más sencillo de calcular, porque ¿cuándo corta el eje Y? Corta el eje Y cuando x es igual a 0. Esta es la condición, que x sea 0. Es decir, igual a f cuando x es 0. Me voy a la función y veo que es 0 al cuadrado. A ver, la función original, que es la misma que esta. Fijaros, aquí arriba. 0 al cuadrado 0, 4. O sea, x igual a 0, 0 por 4, 0. Total, que me queda menos 6. El término independiente, el que no tiene x, ese es el valor de corte. ¿Vale? Porque este término vale 0, este vale 0, menos 6. Luego, es muy fácil de calcular, es el término independiente. ¿Vale? Entonces, condición de corte con el eje X, que Y sea 0. Condición de corte con el eje Y, que X sea 0. Bueno, y este es nuestro punto, menos 6. O sea, que este punto de aquí es el 0 menos 6. Como tengo un eje de simetría, pues ya sé que al otro lado del eje, a la misma distancia, tiene que haber un punto simétrico. ¿Vale? Que es fácil de localizar. Entonces al final voy a tener, ahora cuando lo dibuje, voy a tener estos 5 puntos. Nosotros vamos a dibujar la parábola con 5 puntos. Vamos a hacer ese dibujo esquemático mejor hecho. C, gráfica. Gráfica. Bueno, para hacer la gráfica, vamos a hacer los ejes. Los ejes, veo que la función está muy... Va a llegar, el vértice era menos 8, creo. Por eso dibujo el eje X, lo dibujo muy alto, porque sé que el vértice está muy abajo. Y empezamos. Vértice. Coordenada del vértice 1 menos 8. 1 en la X, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 1 menos 8. Aquí está el vértice de la parábola. Siguientes puntos. Bueno, y por el vértice va a pasar, ya sé que va a pasar, eje, voy a dibujarlo, un eje de simetría. Eje de simetría que pasa por el eje. Siguiente punto. Cortes con el eje X. Hemos dicho en 3 y en menos 1. En 3 y en menos... Eso está mal. Ese no es el 3. El 3 es este. 3 y menos 1. ¿Vale? Tengo que ver que estén simétricos con respecto al eje de simetría, ¿vale? A la misma distancia. Corte con el eje Y. Aquí hemos averiguado que es menos 6. 3, 6. Punto simétrico con el eje. Con el eje de simetría, pues punto simétrico este.
¿Vale? Y ya tengo todos. Bueno, pues ahora tengo que pasar una curva, ¿vale? Con mucha arte y mucha paciencia, una curva por los puntos. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es que la voy a coger, vamos a ver. Vamos a ver si puedo. Vale, tiene que salir. Esto. Voy a señalar los puntos. Vale. Este sería el vértice. Punto de corte con el eje X. Este y este. Punto de corte con el eje Y. Este. Punto simétrico este. Vamos a dibujar el eje de simetría. Lo voy a dibujar. Línea. Vamos a dibujar el eje de simetría que va por X igual a 1. Este es el eje de simetría. ¿Vale? Y este es el resultado, ¿vale?, que os tiene que salir en la libreta. ¿Vale? Esa es la parábola que se obtiene. Siguiente, ¿vale? Vamos con el siguiente. Siguiente función. Vamos con la siguiente función. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner aquí la siguiente función. B. Bueno, la función B, x cuadrado, ya sabemos que menos 4x más 3, al ser el coeficiente principal positivo 1, pues ya sabemos que las ramas van hacia arriba. Entonces, coordenadas del vértice. X del vértice menos b partido 2a, o lo que es lo mismo, 4 partido 2 por 1, 4 entre 2, a 2. La y del vértice, pues f de 2, que es la x del vértice, f de 2. Sustituyo y tengo 2 al cuadrado menos 4 por 2, sustituyo la función. ¿Vale? La función me va a decir, pues, cuánto vale la y en 2. 2 al cuadrado, 4, menos 4 por 2, 8, más 3. Pues tengo 4 y 3, 7, menos 8, menos 1. Luego, el vértice tiene coordenadas 2, 2, menos 1. 2, menos 1. ¿Vale? Entonces yo ya me voy esperando. 2 menos 1 significa 2 hacia la derecha, 1 hacia abajo. ¿Vale? Por aquí va a estar el vértice. Siguiente, B. Cortes con los ejes. Bueno, el vértice está aquí y las ramas van hacia arriba, ¿vale? O sea que va a cortar el eje X y va a cortar el eje Y. Cortes con los ejes. Vamos con el eje X. ¿Vale? ¿Dónde lo corta? Eje X, hemos dicho que la condición de corte con el eje X es que Y o f de X igual a x cuadrado menos 4x más 3, es decir, la función se haga 0. Esa es la condición de corte con el eje X. Resuelvo la ecuación. Menos b
b al cuadrado menos 4 por a por c, dividido entre 2 por a. Bueno, esto tenemos menos 4 al cuadrado, 16. Menos 4 por 3, menos 12. Más menos 16 menos 12, 4, raíz de 4. Uy. Bueno, venga, pongo raíz de 4. O lo que es lo mismo. Vale. Raíz de 4, 2. Con el más, 4 y 2, 6. Entre 2 a 3. Con el menos, 4 menos 2, 2. Entre 2 a 1. Eso que va a cortar, ¿vale?, en 1 y en 3. Por ejemplo, si este es el 1 y este es el 3, ¿vale?, pues ya vemos que va a hacer algo así. La parábola va a hacer algo así. Bien, corte con el eje Y. Este es el eje X. Eje Y. La condición de corte con el eje Y, es decir, este punto estamos buscando, es que la X valga 0. Entonces, la X vale 0. Entonces, igual a f de 0. Valor de la función en 0. 0 al cuadrado 0, 4 por 0, 0, 3, 3. Luego este punto de aquí es el 3. Este hemos dicho que es el 1, este es el 3. ¿Vale? Las coordenadas de vértice son menos 1, no, 2. 2 menos 1, que las tengo ahí. Aquí pone 2 menos 1. Bien, y ya podemos dibujar. Vamos a tener un eje de simetría. También me espero eso. Vamos a dibujar. ¿Vale? Y luego con el eje de simetría sacaremos el punto simétrico que está enfrente de este, del corte con el eje Y. Un punto simétrico. Y ya tengo 5. Vamos a dibujar. C. Gráfica. Bueno, la gráfica, vamos a colocar esos puntos bien colocados. Vamos a ver. Hemos dicho que va a ir 2 menos 1. Bueno, lo dejo por aquí. El vértice tiene coordenadas 2 menos 1. 2 menos 1. Ahí está el vértice. Por tanto, por ahí va a pasar la X igual a 2, va a pasar el eje de simetría. Más puntos. Eje X corta en 1, en 3 y en 1. 1 y 3. Fijaros, simétrico con respecto al eje de simetría. Eje Y lo corta en 3. ¿Cuál es el punto simétrico a 3? Este. El punto simétrico a 3 es ese. Bueno, pues con estos 5 puntos ya puedo dibujar la parábola. De nuevo, yo la tengo ya, tengo por aquí dibujada mejor, ¿vale? Mediante un programa. Vale. Voy a quitar la cuadrícula. Vamos a colocarla.
Un poquito más pequeña. Bueno, para que la veáis bien, sería esta. Está un poco ampliada. Los puntos, vamos a dibujar los puntos que tenemos, que son el vértice, aquí abajo, corte con el eje X, corte con el eje Y, tenemos también, corte con el eje X, estos dos, corte con el eje Y, este, y luego tenemos el punto simétrico porque está, vamos a dibujar el eje de simetría, esta, vale, a la misma distancia, están los dos a la misma distancia del eje de simetría. Esos son los puntos, los 5 puntos que hemos localizado, y esta sería la curva bien dibujada, ¿vale? Bueno, pues sería la siguiente gráfica. Vamos a continuar. Con la siguiente función. La siguiente función es c. Como siempre, empezamos por las coordenadas del vértice. De nuevo, el término, el coeficiente principal es 1 positivo, por tanto, esperamos las ramas hacia arriba. ¿Vale? Esperamos las ramas hacia arriba. Coordenada del vértice. X del vértice menos b partido 2a. Menos b partido 2a. Menos 6 entre 2 a menos 3. Coordenada y del vértice f de menos 3. Valor de la función, cuando x vale menos 3, pues me da la y correspondiente. Sustituyo la x por menos 3. Menos 3 al cuadrado. Más 6 por menos 3. Más 10. Menos 3 al cuadrado, 9. Menos 6 por 3, 18. Más 10. Tenemos 19 menos 18, 1. O sea que el vértice tiene coordenada menos 3, 1. Y antes de seguir, vamos a ver lo que está pasando. Tengo mis eje X, eje Y, perdón, eje X, eje Y. Tengo que el vértice me cae menos 3 hacia la izquierda, 1 hacia arriba. Menos 3 hacia la izquierda, 1 hacia arriba. Pero es que hemos dicho que las ramas van hacia arriba. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que no voy a tener cortes con el eje X. No tengo. Sí voy a tener un corte aquí con el eje Y, pero con el eje X no tengo. Fijaros. Cortes con los ejes. Eje X. La condición de corte con el eje X hemos dicho que Y o f de x o x cuadrado más 6x más 10 es igual a 0. Me hacéis el cálculo. Otra cosa es que en el ejercicio hacéis el cálculo. Otra cosa es que sepáis ya de antemano qué está pasando, ¿vale? Resolvemos la ecuación. Vamos a ver que no tiene solución. Debería no tener solución. A ver si, ¿no? Si todo está bien. Menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Dividido entre 2 por a. Esto da menos 6 más menos la raíz de 36 menos 40. 36 menos 4 por 10, 40. Y esto es menos 6 más menos la raíz de menos 4. 36 menos 40 menos 4. Bueno,
raíz cuadrada de un número negativo, hemos dicho que no es real, por tanto no, eso significa que no corta. No tiene solución en la ecuación porque no corta al eje X. No lo corta. Bien. Al eje Y sí lo corta. Eje Y. Bueno, aquí podemos poner, como no tiene solución, ponemos no corta al eje X. ¿Vale? No corta al eje X. Eje Y. Hemos dicho que ¿dónde corta el eje Y? Cuando X vale 0. Cuando X vale 0 y es igual a f de 0 0, 0, 10. 10. Entonces lo corta muy alto, ¿vale? Lo corta en 10. Este número aquí es 10. Bien. Ahora diré vosotros, bueno, pero para tener 5 puntos nosotros solo tenemos 2. Si trazamos el eje de simetría, puedo tener otro. ¿Vale? Simétrico. Pero, y otros dos que me faltan, porque podría tener alguno más. Bueno, pues entonces necesitamos, para hacer nuestra gráfica, necesitamos más puntos. Tenemos, este punto es menos, hemos dicho, menos 3. Entre menos 3 y 0, le puedo dar, a cada lado del menos 3, le puedo dar un valor. Puedo buscar un punto a la derecha del menos 3 y a la izquierda del menos 3. Vale, pues voy a hacer una pequeña tabla de valores. Y vamos a obtener algún punto más. ¿Vale? Vamos a obtener algún punto más. Por ejemplo, un momentito. Por ejemplo, vamos a obtener, esto hemos dicho que es x cuadrado, más 6x, más 10. A la derecha del menos 3, puedo tener el menos 2. Menos 2, tengo menos 2 al cuadrado. Vamos a ver el punto que sale. Lo voy a poner aquí. Menos 2 al cuadrado. Más 6 por menos 2. Más 10. Esto me va a salir menos 2 al cuadrado 4. Menos 12. Más 10. 4. Menos 12 más 10. ¿Y cuánto sale esto? 4 más 10, 14. Menos 12, 2. Es decir, que ya tengo el punto menos 2, 2. Puedo obtener su simétrico. Fijaros, al otro lado del menos 3 sería el menos 4. Si aquí está el menos 2, al otro lado estaría el menos 4. ¿Vale? Lo puedo dibujar así, el menos 2, 2. ¿Vale? Lo voy a dibujar, a ver lo que pasa. Voy a borrar este cálculo. ¿Vale? Voy a borrar este cálculo y voy a poner que vale 2. Todo este cálculo me da 2. ¿Vale? Entonces el cálculo da 2. Vamos a dibujar. Dibujamos los ejes. Hemos dicho que va a salir, a ver, que me fije yo en el esquema, un poquito a la izquierda. Vale, va a salir algo así.
y algo así. Vale. Ahora, vértice. El vértice está en menos 3, 1. Menos 3, 1. Vértice. Corte con el eje Y en 10. 3, 6, 9, 10. Vamos a ver. En 10. Vamos a poner aquí 10. Y vamos a marcar el eje. Por ejemplo, hasta aquí. Vale, también tengo mi eje de simetría que me ayuda. Me dice eje de simetría que pasa por el vértice. Y me ayuda mucho porque me dice que al otro lado, si esto está a 3 de distancia, pues a 3 de distancia tengo otro punto. Luego he sacado un punto, menos 2, 2, menos 2, menos 2, 2, que está aquí. Pues también sé que al otro lado del eje de simetría, en el menos 4, 2. ¿Vale? Al otro lado, ese punto que hemos puesto es el menos 4, 2. ¿Vale? Entonces me ayudo del eje de simetría para obtener otros puntos de la parábola. Bueno, pues haciendo todo eso se obtiene lo siguiente: x cuadrado más 6x. Vamos a ver cómo ponemos esto para que se vea bien. Tiene un corte muy alto. Vamos a ser un poco más grande. En 10. Vamos a poner la imagen. Os tiene que salir esto. Tiene un corte muy alto en 10. Vale, tiene que salir algo como esto. Entonces, vamos a dibujar lo que tenemos, que es un eje de simetría que pasa por el vértice. Tenemos también el vértice, el punto de corte con el eje Y, no corta el eje X que está aquí abajo. Fijaros, este es el eje X, ¿vale? Este es el eje Y. Tenemos un punto simétrico al 10, que es este. Luego hemos conseguido el menos 2, 2 y el simétrico. ¿Vale? Esos son los 5 puntos que tenemos. Esos 5 puntos, por ahí pasa esa parábola. Bien. Vamos con el siguiente caso. Vamos a ver. Apartado D. Apartado D. ¿Vale? Penúltimo caso. Bueno, fijaros, ahora es distinto porque el coeficiente principal es negativo. Negativo significa que esperamos que las ramas de la parábola vayan hacia abajo. ¿Vale? Ahora van a ir hacia abajo. ¿Cómo vamos? A ver, la esperamos hacia abajo. Esto nos ayuda ya, antes de empezar, a saber qué es lo que nos va a salir. Coordenada del vértice. Aquí el vértice menos b partido 2a. 2a menos b partido 2 por a. Menos 6 entre menos 2. Menos 6 entre menos 2. 3. Siguiente. Y del vértice.
es f de 3 y obtengo menos 3 al cuadrado más 6 por 3, o lo mismo, menos 9 más 18 menos 8, menos 9 más 18 menos 8. Bueno, pues tengo menos 9 menos 8 menos 17, total 1. 1. Las coordenadas del vértice, por tanto, son, el vértice tiene coordenadas 3, 1. Vamos a ver un poco la situación general que tengo. Tengo 3, 1, un punto que está por aquí, y ramas que van hacia abajo, o sea que espero algo como esto. ¿Vale? Bueno, mejor dibujado, espero eso, que vayan hacia abajo. Vale, pues vamos a buscar esos puntos de corte. Cortes. Con los ejes. Eje X. Recordad, la condición es que y sea 0 menos x cuadrado más 6x menos 8 sea 0, ¿vale? Para ver dónde corta al eje X. Resuelvo. Menos b a menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c b al cuadrado menos 4 por a por c partido 2a 2a. Y esto tenemos menos 6 más menos la raíz de 36 menos por menos por menos, menos 8 por 4, 32 dividido por menos 2. Bueno, lo de el discriminante da 36 menos 32, 4, raíz de 4, 2. Vale, los números que se obtienen. Y vemos si las soluciones, ¿vale?, cuadran con este esquema. A ver, con el más, menos 6 más 2, menos 6 más 2, menos 4 entre menos 2 a 2 positivo. Y con el menos, menos 6 menos 2 menos 8, menos 8 entre menos 2 a 4 positivo. ¿Vale? Bien. Entonces corta, esto sería 2 y esto sería 4. La X del vértice tiene que estar junto en medio, que efectivamente está en medio, que es 3. Vamos a ver dónde corta al eje Y, es decir, este punto de aquí. Eje Y. La condición es que ahora X sea 0. Entonces Y vale f de 0, valor de la función en 0. Me voy a la función y digo, si X vale 0, 0, 0, menos 8. Menos 8. Menos 8. Siguiente. O sea que este punto de aquí no es como el dibujo. Este punto de aquí está bastante más abajo. ¿Vale? Está mucho más abajo. No aquí, que parece que está a lo del eje. Bueno, tenemos de nuevo 4 puntos más otro que vamos a sacar por simetría. Pues vamos a ir dibujando ya.
gráfica. Vale, vamos a hacer la gráfica. Los ejes. Vamos a ponerlos un poco altos. Tenemos vértice. El vértice está en 3, 1. 3 en la X, 1 en la Y. Siguiente. Corte con los ejes. Aquí lo tenemos. 2 y 4 con el eje X. 2 y 4 con el eje X. Con el eje Y, menos 8, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Eje de simetría. Vamos a dibujar el eje de simetría que me ayuda a sacar el otro punto. Pasa por el vértice. Y lo tengo al otro lado, como si fuera un espejo, al otro lado del eje de simetría. ¿Vale? Este sería el punto simétrico. Vamos a alargar el eje X. Bueno, pues tenemos que hacer una curva que una estos 5 puntos, ¿vale? Las ramas van para abajo, tenemos un máximo absoluto y relativo y vamos a ver lo que sale en el dibujo. Vamos a ver. Corta en menos 8. Vale. Tendríamos algo como esto. Algo como esto. Vamos a señalar vértice, cortes, eje X, eje Y, perdón, eje X, eje Y en menos 8, eje de simetría que pasa por el vértice y punto simétrico del de menos 8, el punto simétrico, ¿vale? Sería este, a la misma distancia del eje. Y esta sería la parábola con las ramas invertidas, ramas hacia abajo. Este es el dibujo que nos sale. Vamos a ver ya el último caso, que es, bueno, un caso sencillo, más sencillo que estos, pero que conviene verlo. ¿Vale? Hay casos más sencillos, ¿vale? Pero conviene verlos. Y es, pues este último. E igual f de x igual a x cuadrado. Bueno, este caso tan sencillo, vamos a ver cómo se estudiaría. Las coordenadas del vértice, primero, tiene el coeficiente es 1, el coeficiente principal, con lo cual esperamos que las ramas vayan hacia arriba y que tenga un mínimo. Coordenada del vértice. Vamos a calcularla, a ver lo que ocurre ahora. La coordenada del vértice sería menos b, pero es que b es 0. 0 partido por 2 por 1, pero esto es 0. La y del vértice sería f de 0, 0 al cuadrado, 0. O sea que yo tengo el vértice, tengo en 0. Significa que como las ramas van hacia arriba, yo ya no tengo más cortes con el eje X ni más cortes con el eje Y. Si yo intentara hacer los cortes con los ejes, pues me saldría 0 y 0.
Fijaros, x igual a 0, aquí tengo ya el corte con el eje x, corte con el eje y. ¿Qué ocurre? Que, claro, vosotros diréis, pues solo tengo un punto, porque el vértice es a la vez el corte con el eje x y el corte con el eje y. El vértice es todo. Solo tengo un punto. Luego, para hacer la gráfica, necesito más puntos. Es decir, si x vale 0, pues tengo que dar alguno más. Y luego, sirviéndome de que el eje y es el eje de simetría, el eje y es el eje de simetría, pues puedo dar algunos puntos a la derecha y ver su simétrico a la izquierda. 2 puntos a la derecha y su simétrico. Puedo buscar un punto por aquí, otro punto por aquí, y entonces dibujo luego sus simétricos, que están a cada lado. Entonces, para dibujar, a ver, no voy a poner cortes con los ejes ni nada, simplemente para que lo veáis. Me voy directamente al gráfico. Un gráfico. Para dibujar, necesito más puntos. Tengo pocos. Como sé que el eje de simetría es 0, pues doy puntos a la derecha del 0 y los de la izquierda los hallo por simetría. Entonces, por ejemplo, cuando x vale 1 y cuando x vale 2. Y tengo 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. Aquí tengo el 1, 1 y el 2, 4. Más luego sus simétricos, pues ya tengo 5. Entonces, para dibujar, pues tendría los puntos, primero el vértice 0, 0, el 1, 1 y el 2, 4. Si le hubiera dado el valor 3, pues 3 al cuadrado 9. Con el 3 tendría el 9 por aquí arriba. ¿Vale? Dibujo. Bueno, el eje de simetría no hace falta dibujarlo, porque el eje de simetría es el eje Y. Este eje Y es ahora el eje de simetría. Entonces, ¿cuáles son los puntos simétricos? Pues este es el simétrico del 1, 1 y este es el simétrico del 2, 4. ¿Vale? Los simétricos. Por tanto, con estos 5 puntos es con lo que voy a dibujar la parábola. Pues la parábola me va a salir algo como... Me va a salir algo así. Cuando pasamos la curva por esos puntos, vamos a quitar esto. A ver, esto lo voy a quitar. Me va a salir una curva como esta. Tengo mi vértice 0, 0, que es un mínimo, punto 1, 1, punto 2, 4, simétrico del 1, 1 y simétrico del 2, 4. Estos serían los puntos por debajo de la parábola. Y la parábola quedaría pues, de esa manera.